Gloria al Señor Jesús. Vamos a cantar esa alabanza. En el principio el Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Y santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es el Señor Jesús. Santo, santo, santo es el Dios. Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, no pasará. Allí en Apocalipsis, el igual siempre está, en gloria y majestad, el día y la hora. Nadie lo sabrá, Él viene en una nube, todo le verá. Él viene en una nube, todo le verá, le verá. Le verá, le verá, todo le verá. Le verá, todo le verá. Le verá, todo le verá. Yo espero el sol, yo espero el sol, yo espero el sol de la trompeta al final. Yo espero el sol, yo espero el sol, yo espero el son de la trompeta al final. Yo sé que Cristo pronto vendrá y a su pueblo llevará, y a su pueblo llevará. Cuando suene la trompeta final, yo sé que Cristo y a su pueblo llevará, y a su pueblo llevará. Cuando suene la trompeta final, y aquellos fariseos decían sin cesar: este hombre es pecador, este hombre es pecador. Y aquellos fariseos decían sin cesar: este hombre es pecador, este hombre es pecador. Si él es pecador, yo no lo sé, lo único que sé que él me salvó. Si él es pecador, yo no lo sé, lo único que sé que él me salvó. ¿Y qué hizo Dios?
hizo maravillas, hizo maravillas. ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas. Cantar al Señor, cantar al Señor. Victoria nos dio sobre el enemigo, sobre el enemigo. Victoria nos dio sobre el enemigo. Cantar al Señor, cantar al Señor. Grandes y maravillosas son sus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya. Y quién no te temerá, oh Señor, y glorificará su nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, aleluya, amén, aleluya. Gloria a Dios, dele palma. Pronto viene el Rey de Reyes, amén. Él dice que tenemos que recordarles estas palabras, amén. Gloria al Señor. Dejo a nuestro hermano Dimas. Que Dios lo use, amén. Paz de Cristo, hermanos. Tomen sus lugares. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios santo, aleluya. Vamos a leer del verso 11, capítulo 16, verso 11 en adelante. Amén, gloria a Dios. Esto es muy importante, lo que vamos a meditar hoy en la palabra del Señor. Es de mucha importancia para nosotros, como pueblo del Señor, como hijos del Señor. Dice el verso 11, o verso 10, del verso 10 en adelante, dice así. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 10 en adelante. Isaí hizo pasar aceite de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor,
que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Aleluya. Verso 13. Lean el 13 ustedes. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu del Señor vino con sobre gran David. poder sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aleluya. Vino poderosamente el Espíritu del Señor aquel día sobre David. Verso 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con sus manos, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Tomen sus lugares. Que el Señor nos dé entendimiento. Que el Señor, así como ungió la vida de David, pueda ungir mis labios para que podamos tratar de explicar la palabra del Señor con verdad, y que nos dé entendimiento a todos para que podamos entenderla. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ayer decíamos que Dios siempre tiene el control de todas las cosas, que a Dios no se le escapa nada, nunca se le ha salido nada de control, fuera de control del Señor. Él todo lo tiene bajo control. Amén. Todo Dios lo tiene bajo control. A nosotros se nos salen las cosas de control, pero a Él no se le salen de control, porque Él es Dios. Y pues Dios conocía el corazón de Saúl, como conocía también el corazón de David. Y qué bonito estos dos ejemplos, porque estos dos ejemplos son hoy en día, simbolizan a cristianos, David, cristianos verdaderos, llenos del Espíritu Santo, que son agradables ante los ojos de Dios, y cristianos que no son agradables ante los ojos de Dios y por ende no tienen el Espíritu Santo. Amén. David, siendo, dice la palabra del Señor en el verso 10, dice que Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel,
Pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. ¿Por qué Isaí, si la orden era que reuniera, que trajera a todos sus hijos? Pero él desestimó a su hijo menor. Él dijo: este es el pequeño, no creo que el Señor vaya a poner su ojo en este pequeño. Trajo a los mayores y desestimó al menor, ahí lo dejó. No lo llamen a este. Estaba haciendo el trabajo, pastoreando las ovejas de su padre, cuidando las ovejas de su padre. Y cuando le fueron presentados los 7 hermanos mayores de David, Isaí los hizo pasar delante del profeta Samuel para que el profeta Samuel los ungiera. Hizo pasar el aceite también para que el profeta Samuel ungiera al que Dios escogiera de esos 7 hijos. Pero Dios no había escogido ninguno de esos 7 hijos. Aleluya. Y el Señor hasta el día de hoy sigue preguntando: ¿estos son todos? ¿Estos son todos? Gloria a Dios, aleluya. No está diciendo que Dios desechó a los 7 hijos de Isaí, sino que de entre los 7 no estaba el que Dios había escogido para que reinara, para que fuera rey sobre Israel y sobre sus hermanos también. Pero hay algo importante acá. Hay algo muy importante. Verso 11. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. No voy a comer nada, no voy a aceptar nada de esta casa mientras no venga tu hijo menor. Aleluya. Un enviado, el profeta Samuel era un enviado. Amén. Y un enviado no puede sentarse a comer mientras no ha cumplido su misión. Usted no puede sentarse a comer mientras usted no cumpla su misión. Aleluya. Tenemos una misión que cumplir cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y para poder llevarla a cabo, para poder cumplir la misión que tenemos por delante cada uno de nosotros, necesitamos esforzarnos, necesitamos ánimo. Isaí ya quería que el profeta se sentara con todos sus hijos, juntamente con él a la mesa y ya comer. Pero Samuel dijo: no nos vamos a sentar, no me voy a sentar con ustedes hasta que no mandes a traer a tu hijo el menor. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta que venga acá. Verso 12. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Aleluya. Gloria a Dios. Había algo especial en David. Amén. ¿Y qué era David? ¿Qué era David? Era un pastorcito de ovejas. Era un jovencito pastorcito de ovejas, pero había algo especial en ese joven. Amén. Dios no puso sus ojos en los hermanos mayores. Alguien puede decir, pues lo correcto es que Dios tiene que escoger al mayor. Dios no se sujeta a las reglas de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hablando de los hermanos, muchas veces los que más mal ejemplo dan son los mayores. Aleluya. Gloria a Dios santo. Y resulta que a lo mejor el menor, el que menos pensó el padre o la madre
que iba a servirle, ese es el que le está sirviendo. Pero Isaí, yo estoy seguro que Isaí como padre amaba a todos sus hijos, pero Isaí desestimó a su hijo porque era el menor. Dios no necesita que nosotros tengamos tantos años de edad para Él poder usarnos. Dios no necesita de eso. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando entró David, Samuel no miró tanta belleza en los demás hermanos de él como la miró en David. No miró tanto hermosura, porque era hermoso. Pero además de la belleza, quiero resaltar lo que aquí el profeta está describiendo de Samuel. Además de la belleza, Gloria a Dios. en el verso 13, bueno, después que Samuel dice que era rubio, de ojos hermosos y bien parecido, y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora mi Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a su siervo: buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos o jóvenes y dijo: he aquí he visto un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso, valiente. ¿Qué más? ¿No están leyendo? Amén. Hombre de guerra. ¿Qué más? Prudente. ¿De qué forma? Para hablar. ¿Qué más? ¿Y qué más? Oiga, si usted tuviera un esposo que tenga estas cualidades, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más tendría que pedirle al Señor? Tendría un tesoro. Amén. Tendría un tesoro. Aleluya. Pero bien, todas las características y cualidades del rey David, todo eso lo hace al rey atractivo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero nada lo hace tan especial al rey David como que él sea un verdadero hijo de Dios, que el Señor esté con él. Porque hablando de un buen parecer, de hermosura y de un físico bien parecido, bien elegante, bien bonito, pues hay muchas personas que son bien parecidas. Hay muchas personas que son muy elegantes. Hay muchas personas que son muy bonitas, mujeres bonitas, hombres elegantes, bonitos, y hay mucho. Pero que Dios esté con ellos, de esos no hay muchos. ¿Sabe por qué? Porque precisamente el que cree que es bonito se cree mayor que los demás, se cree superior, se cree más especial. No se puede sentar con los demás porque se siente muy especial. ¿Quién era David? ¿Dónde estaba David? ¿Estaba con sus hermanos? ¿Estaba en la casa?
No, estaba en la casa, estaba trabajando. ¿Se imagina usted cómo venía David cuando entró a la casa de su padre y lo estaba recibiendo ahí el profeta Samuel? ¿Se imagina usted cómo vendría? Sudado. Tal vez sucio. Aleluya. Porque David se agarraba con los leones se le querían comer una oveja y él se agarraba con los leones. Gloria a Dios. Los osos se le querían comer una oveja y él se agarraba con los osos. Él se peleaba con cualquier animal que quería hacerle daño a las ovejas de su padre. Gloria a Dios. O sea que David, en el campo, David demostró fidelidad a su trabajo. Aleluya. David, imagínese, usted se agarraría con un león si se está comiendo su gallina. Aleluya. Manny tiene tres gallinas y no las defendería del león. Si se mete, se la come a ella también el león. Aleluya. Pero David estuvo dispuesto, ¿sabe?, a dar su vida por las ovejas de su padre. Y cuando alguien cumple su trabajo y muchas veces hasta con su vida, esa persona, ese trabajador no es cualquier trabajador. Aleluya. Porque se esfuerza más de lo que puede a tal grado de exponer su vida. Pero bien, yo pienso que a lo mejor David venía bien cansado, bien sudado, bien trabajado, y nada de eso hacía cambiar el semblante, el carácter tierno y hermoso de ese joven. Hoy vemos caracteres de jóvenes más amargos que de los ancianos. Aleluya. Gloria a Dios. Jóvenes con un carácter, con una amargura que se carga. Amén. Gloria a Dios santo. Y ojalá que fuera de tanto trabajo, ¿sabe qué? Es porque no hacen nada. Gloria a Dios. Si usted conoce a un joven trabajador, usted lo va a ver alegre. Usted lo va a ver alegre, él anda y se lo encuentra en la calle y va alegre, hasta casi va bailando, y va para el trabajo y va alegre. Y regresa y lo saluda alegre. Usted mira a los muchachos que están en la casa, que no van a trabajar, son los más amargados que existen. Una pereza que se cargan, que si miran al león que se está comiendo algo, hay que se lo coma. A David no le daba pereza ni le daba miedo levantarse cuando miraba que el león andaba cerca queriéndosele llevar una de sus ovejitas, porque se las miraba con él. Era valiente, era de buen parecer, tenía buen carácter, tenía una forma de ser muy bonita, era muy agradable el espíritu que estaba en David. Yo no sé qué tan agradable es tu espíritu, pero si eres hijo de Dios y si el Espíritu Santo está en ti, tienes que ser agradable. Si eres de carácter amargo, tienes que decirle: Señor, quítame este carácter horrible. Aleluya. Aleluya. Quítame este carácter horrible, Señor, que traigo, porque espanto a la gente, asusto a los hermanos. No me quieren ni saludar los hermanos porque me tienen miedo por este carácter horrible. Gloria Gloria a a Dios. Aleluya. Y entró David, ahí estaba el profeta. Seguro que David se fue a abrazar al profeta. Y el profeta, pues cuando apenas entra David, el Señor le dice: este es, levántate y úngelo. Este es, levántate y úngelo. Gloria al Señor. Aquel que estaba sudado, aquel que olía a oveja, Gloria a Dios. aquel que venía
sucio a lo mejor, porque cargaba su ovejita, se le fracturaba el pie, su patita, una de sus ovejitas, él la curaba, él la vendaba, la curaba. Tenía mucho cuidado del trabajo que él estaba haciendo. Y él no se imaginaba lo que Dios estaba preparando para él, a tal grado que lo mandan a llamar y él no sabe para qué lo mandan a llamar. Dios nos ha llamado a nosotros para que le sirvamos. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, pero a lo mejor usted puede decir: nunca me imaginé yo que iba a ser un predicador de la palabra. Nunca me imaginé que yo iba a presidir en una iglesia. Nunca me imaginé que yo iba a ser parte de los que salen a evangelizar. Nunca me imaginé que yo iba a ser parte de una congregación de hombres y mujeres que aman, sirven al Señor con todo el corazón. Porque Dios no lo llamó nada más para que usted venga a oír. Lo primero que Dios hace es, nos llama para limpiarnos, porque todos estábamos sucios, contaminados de todo pecado, de toda maldad. Todos estábamos sucios, llenos de pecado, y lo primero que el Señor hace es limpiarnos, porque el Espíritu Santo de Dios no puede entrar en este vaso si este vaso está sucio, porque no se echa vino nuevo en odres viejos. Si el Espíritu Santo de Dios está en usted, es porque Dios lo está limpiando. Pero si el Espíritu Santo no está en usted, es porque usted está sucio, y no va a entrar el Espíritu Santo en usted mientras usted está sucio. David, siendo el menor de sus hermanos y escogido por Dios, elegido por Dios entre 7, Dios escoge al número 8. Ya estaban 7 ahí, pero Dios escoge al número 8, al que menos imaginó Isaí, al que menos pensó, incluso hasta el profeta Samuel. Porque cuando llegaron los hermanos mayores, llegó el primero, y cuando entró, alto, lo miró alto, recio, fuerte, lo miró muy hermoso, de buen parecer ante los ojos del profeta. Y dijo Samuel: de seguro este es. Y ahí nomasito viene el Señor y le dice: no pongas tus ojos en él. No te fijes en su apariencia. Amén. Dios le dice al profeta: no te fijes en su apariencia. Usted y yo no nos fijemos en la apariencia de muchos que dicen ser cristianos, porque nada más solo son apariencia. Que porque carga la Biblia es hijo de Dios. No, hermanos, no se confunda. No se confunda. Cargar este libro no nos hace hijo de Dios. Amén. Cargar este libro no nos hace hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Venir y cantar tampoco nos hace hijo de Dios. Orar tampoco. Ayunar tampoco. Todas esas cosas nosotros podemos hacerlas. Todo podemos hacerlo. ¿Cuántas veces, no sé usted, le ha tocado ayunar y teniendo problemas con su hermano? Aleluya, gloria a Dios. Nunca. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ¿Cuántas veces usted ha pasado a cantar y emproblemado con su hermano?
entonces sí se puede, podemos pasar a cantar, podemos pasar a ofrendar, podemos orar, podemos ayunar y tener problemas con el otro hermano y no ponernos a cuenta. ¿Y sabe qué dice el Señor? Hipócrita. Gloria a Dios, aleluya. Hipócrita, dice el Señor. Amén. Porque Dios, dice el Señor, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y de los escribas, no entraréis. No entraréis. ¿Por qué estoy tratando de que podamos entender nosotros de que Dios no acepta cosas chuecas, Dios no acepta ayunos chuecos, Dios no acepta alabanzas chuecas, Dios no acepta una oración chueca? Aleluya. Dios quiere un corazón limpio. Amén. Dios quiere que cada uno de nosotros, cuando nos acercamos delante de Él quiere que nosotros vengamos tal como somos. David no se fue a bañar ni se fue a perfumar. Así como él estaba en el campo trabajando, así se presentó delante del profeta. Y eso es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque cuando alguien se muestra tal como es una persona sincera con uno mismo y con los demás. David no guardaba su apariencia. Aleluya. Gloria a Dios. David no se interesaba tanto en las cosas materiales, porque ya sabemos que el corazón de David era conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que David halló gracia ante los ojos del Señor. Pero las características, además de su hermosura, de su belleza, lo que dice el verso 18: y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra. Si nos fijamos, ese era el testimonio de David. ¿Por qué ese era el testimonio de David? Porque esa era la vida que vivía el rey David. ¿Sabe qué va a hablar la gente de usted y de mí? Lo que ellos vean. Lo que ellos vean en mí, lo que ellos vean en usted, eso es lo que van a hablar, porque eso es su testimonio. Porque así como usted vive, ese es su testimonio. No nos engañemos. Si usted vive como un hijo de Dios, pues su testimonio va a ser el de un hijo de Dios. Eso es lo que va a ver la gente. Eso es lo que la gente va a hablar. Eso es lo que la gente va a decir de usted, porque eso es lo que van a ver de usted. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién está dando testimonio aquí de David? No era un familiar de David, era alguien que conocía a Isaí y conocía a los hijos de Isaí. Seguro que los demás, seguro que a lo mejor los otros hermanos de David tocaban música, tocaban instrumentos, pero ninguno tenía la especialidad como lo hacía David. Aleluya, gloria a Dios. Porque podemos tocar este instrumento podemos tocar, podríamos haber varios músicos acá y tocar este instrumento. Pero Dios no está buscando como Saúl que sepamos tocar, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque hay músicos que saben tocar bien, saben tocar muy bien, pero son adúlteros, son fornicarios. Amén. Y viviendo una vida desordenada, viviendo una vida de pecado, y saben tocar bien. Entonces, Dios sabía quién era David.
Dios sabía quién era David, Dios sabe quién somos cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. David sabía, David había disfrutado, David podía entender qué era estar en la presencia del Señor. Era un buen músico. ¿Y sabe qué lo hacía buen músico a David? Porque cuando David tocaba el arpa o cualquier instrumento que él tocaba, se sentía la presencia del Señor, descendía la presencia del Señor, y los demonios se iban. ¿Qué tan poderoso es cuando un músico anda en la plomada del Señor? Cuando sabe adorar a Dios, cuando su testimonio es el testimonio de un verdadero hijo de Dios, cuando toca, la presencia del Señor desciende. Pero hay otros que saben tocar bien y solamente ruido hacen. Saben tocar bien, pero no hay nada de la unción, no hay nada de la presencia del Señor, porque comenzando no oran, no ayunan, no leen la palabra del Señor, no viven en un ambiente espiritual, no son jóvenes sometidos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y una persona, ¿saben qué? Un músico o cantante o vocalista o como sea, mientras no busca de Dios, no va a poder permanecer en el altar, porque Dios lo va a desechar. Dios lo va a desechar. Dios lo va a desechar, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, así como David. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ok, hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso. ¿Por qué? Porque la gente sabía que David era poderoso. Por el testimonio que él daba, que si miraba que un animal feroz iba a devorarle una oveja, él se peleaba con ese animal, tenía fuerza, porque para agarrar la quijada de un león y desquebrajarlo, se requería de valor y de fuerza. Porque hay muchos que son valorosos pero no tienen fuerza. ¿De qué sirve ser valoroso y no tener fuerza? ¿De qué sirve ser valoroso y a la hora de la hora sale bien reventado? ¿De qué le sirvió el valor? Solo de que lo reventaran. Pero David era valiente y era poderoso, a tal grado que seguro ya los leones le tenían miedo a David. Ni nos metamos con esa oveja de ese hombre, porque era fuerte, era valiente. Valiente, hombre de guerra. Y luego me gusta esta cualidad, prudente en su hablar. Era prudente. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros las cualidades de David? Nosotros muchas veces no somos prudentes, somos muy rápidos para hablar. Las hermanas mujeres, a las que les gusta hablar mucho, si usted quiere ser una mujer prudente, aprenda a cerrar la boca y hablar menos. Hable menos. Y los varones también. Los varones, si nos gusta hablar mucho también, y por hablar mucho nos metemos rápido en problemas. Si queremos ser como David, ser prudente en nuestro hablar, aprendamos a callarnos. Aprendamos a callarnos. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿A quién le gusta que lo callen? ¿A quién le gusta que lo callen de los que estamos acá? ¿A quién le gusta que cuando está hablando le digan, le digan cállese? ¿A quién le gusta?
nadie le gusta, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Para que nadie nos diga cállese, antes que nos digan mejor callamos. Eso es ser prudente. David era prudente en su hablar. Luego dice, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Un hombre prudente, primero un hombre que sabe tocar, Gloria a Dios. luego poderoso, valiente, bien parecido, y el Señor está con él. 5 cualidades que David había alcanzado en su vida. 5 cualidades. ¿Cuáles serán las mías? ¿Cuántas serán las mías? ¿Y cuáles serán? ¿Cuántas serán las suyas? ¿Y cuáles serán sus cualidades? De oración. Señor, no tenemos esa característica. De ayuno, sometidos al ayuno. Gloria a Dios. Sometidos a la lectura, leer la palabra, a buscar la palabra del Señor, hundirnos, sumergirnos a la palabra del Señor, llenarnos del conocimiento de la palabra del Señor. Una de las principales causas de que el pueblo perezca es por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. El pueblo se desenfrena, el pueblo se pierde. Amén. Pero David no podía faltarle la sabiduría, porque la sabiduría estaba en él. El Espíritu del Señor era con él. El Espíritu del Señor era con David. Por eso es que David era un hombre con características y cualidades que no son común en cualquier persona, no son común en cualquier hombre, no son común en cualquier hermano o hermana, porque era un hombre muy especial. David era un hombre muy especial. Gloria a Dios. Hay un canto que dice: yo quiero ser como David. No está fácil, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén. ¿Cuántos queremos ser como David? Número 1, buen músico, o sea, que sabe adorar, alguien que sabe adorar. Número 2, poderoso. Hoy no quiero ir al culto, pero en el nombre del Señor voy para allá. Hoy no vamos a pelear contra leones. Hoy no vamos a pelear contra oso. Vamos a pelear contra esta carne cochina. Contra esta carne. Esta carne es la que se poncha. Esta carne es la que se pone aguadita. Esta carne es la que se pone floja para adorar a Dios. Entonces, contra esta tenemos que vencer a este león. Gloria a Dios. Me daba risa, es que andaba con un hermano y era un pastor, pero habían venido los hermanos de Bonanza, y él con mucha alegría y con mucho deseo de que los hermanos llegaran allá donde él estaba ministrando, donde está ministrando, los invitó, pero sin saber que la esposa no le iba a parecer que él los invitara. No los quería recibir y no los recibió. No los recibió. Gloria a Dios. Y yo ya conocía a la esposa, porque saben que solamente muchas veces con escuchar una palabra o con verle la cara a alguien, muchas veces nosotros podemos saber si tiene el Espíritu de Dios o no tiene el Espíritu de Dios. Se requiere el don, el espíritu de discernimiento. Aleluya. Discernir el espíritu que trae la persona, discernir el espíritu que trae el hermano.
Pero dijo este pastor, dijo hermano, y me metí a problemas porque no es que mi esposa ya se engoriló. Estaba engorilada, dice, porque invité a los hermanos. Y me dio risa cuando dijo se engoriló. Solo se me imaginó en mi mente ver un gorila bravo. Imagínense. ¿Y cuántas veces nos hemos engorilado nosotros? Más cuando se trata de servir. Miren, para trabajar en la obra del Señor, nosotros necesitamos ser humildes. Ser humildes. Amén. Cada uno de nosotros tenemos un carácter. Aleluya. Gloria. Cada uno tenemos un carácter y eso es así. Es así. Pero si hay algo que nosotros debemos de entender, es que nosotros no podemos servir al Señor con nuestro carácter. Tenemos que servir al Señor porque estamos conscientes de que Él nos llamó para servir. Y Él es el ejemplo perfecto, porque dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que hizo el Señor. Amén. Eso hizo Él, siendo Él el Rey de Reyes, el Dios del universo, el Dios de nosotros. Él nos enseñó cómo debemos de servir. ¿Cómo debemos de servir? Recuerdo que la última vez que fuimos a visitar al hermano Marcelino, ese día estaban dos hermanas más, pero ese día yo noté la alegría nada más en el hermano. Se fue, sacó silla, nos saludó, sacó una silla para cada uno, andaba con mi esposa, no sé si andaba Modesto. Al hermano David Carballo andaba. Hasta se lo llevó a pasear el hermano David. Y nos recibió el hermano, se fue con mucha atención, sacó silla el anciano y nos puso una silla cada uno. Y después se nos perdió. Y cuando lo vamos viendo, venía saliendo de una pulpería y traía jugo, traía gaseosa y traía galleta para compartir con cada uno de nosotros. Ya nos dio el anciano a cada uno, ya nos dio y se sentó ahí con nosotros. ¿Y saben qué? No todos tenemos eso de servir. Cuando llegue alguien a visitarle, máximo si es un hijo de Dios, usted haga algo por él. Haga algo por él. Porque no es cualquier persona que lo está llegando a visitar. Es un hijo de Dios y usted debe de entenderlo. Algo tiene que hacer usted. Algo tengo que hacer yo. Yo cuando alguien me llega a visitar, yo busco qué hacer. Busco qué hacer. Gloria a Dios. Solamente que no pueda hacer nada, pues ni modo, pero cuando puedo hacer algo, busco qué hacer. Porque de esa forma nosotros estamos haciendo sentir al hermano o a la hermana que nos visita, lo estamos haciendo sentir bienvenido a nuestra casa. El judío, cuando alguien llega a visitar al judío, lo primero que el judío hace es recibir al que llega y atenderlo de la mejor forma que sea. Y cuando el judío es agradable la visita que llega a su casa, el judío pone
siempre hay una copa en la mesa del judío. Y esa copa, cuando alguien llega a visitarlo, esa copa el judío la llena. Esa copa que está en la mesa, el judío la llena de vino y recibe al visitante. Y si la conversación que el judío tiene con esa visita está muy buena y el judío no quiere que se vaya, el judío no le dice no quiero que te vayas, el judío le echa más vino a la copa y deja que la copa se riegue, se rebalse. Y eso quiere decir simbólicamente, eso quiere decir el judío, el dueño del hogar le está diciendo al que lo visita que no quiere que se vaya. ¿Y cómo se siente usted cuando usted llega a un lugar donde ni lo quieren dejar venir? ¿Cómo se siente? Ah, pero donde ni lo quieren dejar entrar. Ni piso. Paso por la puerta. Aleluya. Hasta se nos olvida dónde vive aquel hermano ingrato, aquella hermana ingrata. Gloria a Dios. Pero donde nos reciben, es normal, hermano, es normal que alguien desee llegar donde es bien recibido. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer yo si quiero que ustedes lleguen a mi casa? Cuando ustedes lleguen, yo los voy a recibir de lo mejor que se pueda. Recibirles bien. Que se derramen la Coca-Cola, dice el hermano David. Gloria a Dios. Tecito frío de limón. ¿Por qué? Nosotros todos nos necesitamos, pero nosotros no vamos a poder permanecer unidos si el amor que nosotros nos mostramos es nada más superficial. Aleluya. Dios amaba a David porque David lo amaba a él. Y además de su valentía y todas las características que el rey David tenía, era un hombre manso. Era un hombre humilde, era de corazón transparente el rey David. Amén, gloria a Dios. Amén. Era de corazón transparente. Que cuando alguien lo llegue a visitar, usted no le pese atender al hermano. Y si su hijo endemoniado o su hija endemoniada no quiere atenderlo, hágalo a un lado, atienda usted a su hermano. Amén, gloria a Dios. Sirva usted a su hermano. Porque sirviéndonos honramos al Señor. Porque a veces queremos nosotros que reciban a nuestros hermanos, que sean nuestros hijos, y nuestros hijos no quieren nada de recibir a los hermanos, no entienden la bendición de recibir a un hijo de Dios. Había una mujer que vivía en un lugar que se llamaba Sunén. Era sunamita. No es Sulama, oigan. He escuchado muchos cuando predican, era Sulamita. No es Sulama, es Sunamita. Era de Sunén la mujer. Y esa mujer, cada vez que pasaba, ¿se acuerda cómo se llama el profeta que pasaba por ella? ¿Se acuerdan? A veces que no se acuerdan. El profeta Eliseo. El profeta Eliseo pasaba, iba a predicar la palabra del Señor, pero esa mujer siempre lo atrapaba al profeta. Y es más, le dijo al marido que hiciera una casa para el profeta, que pusiera 2 camas, una para el profeta y otro para al que servía al profeta, y una mesa también. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y esta mujer sunamita, cada vez que el profeta Eliseo iba a pasar, porque cuando iba de camino a predicar la palabra del Señor, tenía que pasar por donde vivía esa mujer ahí, y ella no lo dejaba que él pasara. Ella le salía al encuentro para que entrara a su casa el profeta y lo recibía
y le daba de comer y lo atendía. Y Eliseo se sentía muy complacido por la forma en que esta mujer de Dios lo atendía. Esta mujer era una mujer muy inteligente, porque sabía que atender a un hijo de Dios era una bendición, se tornaba en bendición. Y esta mujer tenía un hijo, pero se le murió. Y mandaron a llamar al papá. Y el papá encontró muerto al hijo de esta mujer. Pero esta mujer pensó, cuando le dieron la noticia que su hijo se había muerto, lo primero que pensó era en el varón de Dios, Eliseo, el profeta Eliseo. Automáticamente mandó uno de sus siervos, lo mandó a donde vivía Eliseo, el profeta Eliseo. Eliseo tenía un criado que se llamaba, ¿se acuerdan el nombre de ese criado? Voy a estar haciendo preguntas para que ustedes lean la Biblia. Jesse, se llamaba Jesse. Y Eliseo vio llegar, miró de lejos un mensajero. Y detrás de ese mensajero venía la tsunamita. Y cuando se iba acercando, él miró y conoció a la tsunamita. Cuánto aprecio le tenía el profeta a esa mujer, porque sabía que esa mujer lo estimaba como un varón de Dios, lo apreciaba. Entonces en el corazón del profeta también había mucho aprecio para esa mujer. Y cuando llegó la noticia, Eliseo no hizo esperar. Se levantó, ya era un anciano Eliseo, ya era un ancianito, y salió al encuentro a recibir a la tsunamita. Y cuando la tsunamita le dio la razón, Eliseo dijo: vamos, y se fue y llegó a la casa. Pero ¿saben qué tremendo lo que hizo esta mujer tsunamita? Ellos vivían en su casa, y a la par de la casa de ellos, el marido de ella le había hecho una casa para que cuando el profeta llegara, ahí se sintiera cómodo y que se quedara durmiendo ahí el tiempo que él quisiera. Y hizo esta mujer, su hijo muerto lo agarró y lo fue a poner en la cama donde dormía el profeta. ¿Por qué cree usted que hizo eso? Porque sabía que era un hijo de Dios. Yo he dicho y he aconsejado muchas veces, aun cuando llegue alguien a dormir a su casa, nunca le presten su cama matrimonial. Ustedes no saben quién es esa persona. Ustedes no saben cómo anda la vida de esa persona, hombre o mujer, si es adúltero, si es fornicario. Usted no sabe, no le dé su habitación. Pero esta mujer agarró a su hijo y lo puso en la cama donde dormía el profeta. Y cuando el profeta vino, entró a la casa que esta mujer le había hecho y miró al hijo tendido en la cama donde él dormía. Y cerró la puerta, se echó encima del niño y oró al Señor. Y luego el niño comenzó a toser. Comenzó a vivir. Entró el espíritu de vida en este niño y se levantó. Y abrió Eliseo la puerta y le dijo: mujer, tu hijo. Aquí está tu hijo. ¿Cómo cree, después de haber recibido ese milagro, cómo cree que se sentía esta mujer con el profeta? Muy agradecida por lo que Dios había hecho a través de ese gran hombre de Dios, un profeta.
Y ella lo había estimado tanto que también en el corazón de él había mucha estimación para ella. Aleluya. Pero ¿qué quiero decir? Cuando el rey David es escogido por Dios, ya estaba reinando en Israel Saúl. Pero Saúl no era de corazón recto, como hoy en día pueden andar muchos y podemos andar muchos de nosotros si nos descuidamos espiritualmente, dejar de tener un corazón recto. Si nos descuidamos espiritualmente, nosotros podemos comenzar a actuar incorrectamente. Gloria al Señor. ¿Sabe que estar acá en este lugar es un privilegio? Pararse acá al frente en este lugar es un privilegio. Y si yo no guardo mi lugar como hijo de Dios, no soy digno de estar en este lugar, porque muchos ocupan el altar y no son dignos de ocuparlo, no son dignos de estar ahí, porque su testimonio, su vida, su búsqueda son más carnudos que espirituales. No aman a Dios, no quieren servir, y cuando sirven de mala gana. El profeta Eliseo, a pesar de que era un anciano, no dudó en ir a orar por el hijo de la tsunamita. Y es que ¿sabe qué? Así como usted quiera que sea la amistad con su hermano, así va a ser. Si usted quiere tener una amistad fuerte con su hermano, con su hermana, usted va a procurar hacer esa amistad. Si usted no procura hacer esa amistad fuerte, no la va a lograr. David alcanzó una amistad muy fuerte, muy cerca con Dios, a tal grado que el corazón de él era conforme a la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Amén. Pero bien, Dios escoge a David porque va a desechar a Saúl. Gloria a Dios. Amén. Dios escoge a David, unge a David, porque va a desechar a alguien que está en un lugar que no se lo merece, a un malagradecido. ¿Quién era? Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y no pudo aprovechar ese lugar, esa oportunidad, ese privilegio que Dios le había dado. No anduvo derecho ante los ojos del Señor, no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y como no hizo lo recto ante los ojos del Señor, entonces Dios lo desechó. Dios lo desechó. Amén. Esto quiere decir que si nosotros no andamos recto, Dios no quiere que usted ande a medias. Dios no quiere que usted la ande pensando todavía. No, Dios quiere que usted tome decisión ya. Dios quiere que usted tome la decisión firme. ¿Qué tiene que estar pensando usted? ¿Qué lo detiene a usted? ¿Qué me puede detener a mí en servirle al Señor? ¿Qué me puede detener a mí? ¿Qué me puede impedir a mí a que yo sea mejor delante del Señor? Yo le doy gracias al Señor cada semana que pasa y he estado en este lugar. Señor, gracias porque me permitiste estar en tu casa estos días. Gloria a Dios. Y siento que es una semana en victoria para mí, de victoria para mí. ¿Por qué? No porque yo lo diga, porque el rey David dijo: una cosa he demandado al Señor y esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida y viviré. Usted no se conforme con 2 días, con 3 días, porque después se hace un hábito. Y ya usted sirve al Señor por hábito.
no por servir. Amén. Y nosotros no debemos de dejarnos influenciar por la corriente de este mundo. Todos podemos en algún momento fallar, por X o por Y razón, podemos fallar todos, pero conscientes de que somos hijos de Dios. Amén. Yo puedo fallar, pero yo no puedo hacer lo que hizo el rey David porque me da miedo. ¿Se acuerdan qué hizo el rey David cuando era tiempo de guerra? Donde los reyes tenían que estar dirigiendo en lo más fuerte de la batalla, ahí tenían que estar. ¿Creen que es correcto que ustedes vengan acá a hacer el culto y yo me quede en mi casa viendo televisión? ¿Está correcto eso ante los ojos de Dios y ante los ojos de ustedes? Tampoco. Tampoco está correcto que cuando estamos acá usted se quede frente al televisor. No está correcto. Amén. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros, me voy a terminar, qué es lo que sucede cuando nosotros somos escogidos por Dios? Cuando nosotros somos escogidos por Dios, ya no somos dueños de nosotros mismos. Y dice, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Cristo vive en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que vivo, no lo vivo, dice, para la carne. No lo vivo para mí mismo, sino para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Entonces, si el Señor Jesucristo tuvo que enviar al profeta Samuel para ungir a David, ¿saben qué? Ahora Él no mandó a ningún profeta para ungirte a ti y a mí. Vino Él y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para ungirnos con la santa unción de su presencia, con su Espíritu Santo. Él quiere ungirnos a todos, Él quiere bendecirnos a todos, Él quiere usarnos a todos. Él quiere hacer de cada uno de nosotros un vaso, un instrumento de guerra. Dios quiere hacer de ti, hermano y hermana, un guerrero valiente, esforzado, que venza, que persevere, que alcance metas espirituales. Alcanzar metas espirituales es: Señor, pon un espíritu de oración en mí, lléname de tu presencia, lléname de ti, Señor, lléname de ti, que cuando vaya al culto pueda sentir tu presencia. Y cuando todos venimos con deseo, con hambre y sed de la palabra de Dios, es muy fácil que la presencia del Señor descienda sobre este lugar y nos ministre a cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué lo hacía al rey David? Todavía no era rey, pero ¿qué lo hacía vivir feliz? La presencia del Señor. La presencia de su Dios lo hacía vivir feliz. Cuando no hay felicidad en usted, no es la casa la aburrida. Amén. Es usted. Probablemente anda bien endemoniado o bien endemoniada, y los demonios son los que le hacen ver a usted que la casa está aburrida, que mejor hay que ir a la calle. No, hermanos, el gozo del Señor es la alegría mía. El gozo del Señor es la alegría suya. No vayamos a que no nos pase a nosotros lo que le pasa al perro. El perro anda cargado de pulgas y se echó por ahí y comienza a rascarse y se levanta porque él cree que están ahí en esa esquina donde está echado, y se va para la otra esquina. Y cuando se echó allá en la otra esquina comienza a rascarse y cree que también ahí está pura pulgas. Y ahí anda de lugar en lugar, mientras no le maten, mientras no lo bañen y no le echen nada para las pulgas, va a andar siempre rascándose. Que no nos pase eso a nosotros. Digámosle: Señor, mata las pulgas, Señor, que andan en mí. Las pulgas pueden ser los problemas, ¿verdad? No se vayan a ofender, no les estoy diciendo animales, espero que me entiendan.
Pero las pulgas pueden simbolizar los demonios que agobian nuestra vida, que llevan tristeza, que llevan pleito, discusiones, disensiones, celos, enemistades y todo tipo de maldición, todo tipo de demonio que acarrea tristeza a nosotros. Pero cuando está la presencia de Dios en nosotros, cuando nos levantamos en la mañana y le damos gracias al Señor de veras, la esposa se levanta muy alegre a servir a su esposo y lo despide, le hace su desayuno y lo manda con su desayuno y lo despide con un abrazo, con un beso, como sea, pero se siente un ambiente muy bonito. Y cuando ya son las 5, dice, ya va a venir mi viejito o mi viejita. Está pendiente. Y qué ambiente más bonito es. Pero cuando hay un ambiente de pleito, hermanos, ¿qué es lo que lo atormentaba a Saúl? Un espíritu malo. Un espíritu malo lo atormentaba a Saúl. ¿Y a quién necesitaba? Pero no era tanto la música. Amén. Era alguien que tuviera el Espíritu de Dios. No es tanto la música, es alguien que tenga el Espíritu de Dios. Aleluya. Alguien que sea lleno del Espíritu Santo. Cuando usted habla con alguien que está lleno del Espíritu Santo, usted no va a pelear con esa persona. Si se enoja es porque anda en la carne y seguro que lo reprendió. Pero no le va a decir nada para desanimarlo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Termino con este consejo. Si los jóvenes, si tuviéramos nosotros en esta congregación jóvenes que amaran a Dios así como David, ¿se imagina qué clase de hijos tuviéramos? Gloria a Dios. ¿Se imagina qué clase de hijos tuviéramos? Yo quisiera que el Señor me dé la bendición de que mi hijo sea como David, obediente, músico y lleno del Espíritu Santo. Y cuando es así, ¿sabe qué? Van a andar muchas lobas detrás de él. Van a andar muchas lobas. Es todo contrario. La joven que está en la congregación anda detrás de los lobos del mundo, enamorándose de un vago, enamorándose de un vicioso. Aleluya. Poniendo sus ojos en algo que realmente no le sirve. Porque un joven mundano, ¿qué buen futuro le puede ofrecer a una joven que está en el camino del Señor? ¿Qué buen futuro? He escuchado muchas jóvenes, jovencitas cristianas que se vuelven locas por un cantante mundano, ilusionadas por un mundano, por un hijo del diablo. Aleluya. Y son cristianas. ¿Usted puede creer que sean cristianas? No, hermanos, no. No son cristianas. No son cristianas. Porque si fueran cristianas, no pusieran sus ojos en ningún hombre mundano. En ningún hombre mundano. Le he aconsejado a muchos y a muchas. Algunos han agarrado consejo, otros no, y los he visto lamentar. Ahorita andan dos dando lástima, que los aconsejé por muchas ocasiones y traté de que pudieran ponerse de acuerdo para que no se separaran, pero no quisieron oír el consejo. Ahora él anda con otra mujer y ella anda con otro hombre.
y son bautizados y son casados. Aleluya. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Si el Señor viene y los encuentra así, ¿qué cree? ¿Cómo les va a ir? ¿Cómo cree usted que le va a ir a una joven que se case con un mundano? Algo que nunca voy a hacer aquí es que venga una joven que conoce la palabra del Señor y diga, hermano, quiero casarme con este mundano. Más que busque quien lo case, que busque quien lo bendiga. Yo no voy a hacer eso, porque la palabra del Señor dice: ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Amén. Dice también, aconsejando el apóstol Pablo, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los incrédulos son los mundanos, los que no creen en la palabra de Dios, los que no obedecen a la palabra de Dios. Entonces, que alguien que creció en el Evangelio me diga que se va a casar con un mundano, pues que lo haga si quiere, pero yo no voy a orar ni voy a pedir la bendición de Dios por él. Porque ¿sabe qué? Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. Porque muchos se enamoran nada más del físico. Sea hombre o sea mujer, cuando ambos se dan cuenta de que tienen un físico muy bonito, muy atractivo y que todo el mundo le enamora, sea hombre o sea mujer, porque también las mujeres no se quedan atrás, también hay mujeres que enamoran hombres. Gloria a Dios. Aleluya. Hay mujeres aventadas y también mujeres adultas, señoras también. Mi papá decía: para un diablo joven, una diabla joven. Y para una diabla vieja, un diablo viejo. Satanás no se le escapa nada. A Satanás no se le escapa nada. Pero yo tengo que hacer lo que la palabra del Señor dice. Si mis hijos oyen la voz de Dios a través de mí, cuando se acerque una joven queriéndonos enamorar, porque así sucedió conmigo. Yo no anduve enamorando muchachas, yo no anduve enamorando jóvenes. Aquí está mi madre, me mandaban cartas con perfumes, yo ni las leía, se las pasaba a ella para que las leyera. No me interesaba. Y me mandaban a decir cosas con otras personas. Yo nunca anduve enamorando muchachos. Aleluya. Pero no es por mi físico. Porque muchas de las que hubieron dos jóvenes que en el semáforo de donde eran los semáforos del Belespay, ahí del Belespay, ahí en mera hora pico, ahí se estaban agarrando, porque dice que una decía que yo era de ella y la otra decía que no, que era de ella. Y eran hermanas bautizadas. ¿Qué le parece? Y yo ni siquiera con ninguna de ellas había hablado nada, ni siquiera le había dado palabra a ninguna de ellas, pero ellas ya se estaban adueñando de algo que no era de ellas. Y una de ellas le decía a mi esposa, todavía no era mi esposa, comenzaba a llegar mi esposa, y una de ellas le decía, a ver, ¿cómo decía? Le preguntaba a ella que quién le gustaba a ella en la iglesia, y a ella le decían que le gustaba yo, se lo decían a ella.
y ahora están perdidas en el mundo, no son nada. ¿Qué tal si yo hubiera ido tras mis ojos carnales y me hubiera fijado en cualquiera de ellas? Sería un vicioso, sería un perdido seguro. Pero me mantuve, tomé el consejo que el Señor puso en labios de mi padre, de mi madre, y tomé el consejo y serví al Señor hasta el día de hoy. Hasta este día he honrado al Señor, he honrado a mis padres, he honrado a mi esposa como un hombre fiel. Ninguna mujer tiene nada de qué señalarme, no tiene nada que decirme, ninguna mujer. Y eso para mí es una honra. Esa es una honra que aunque el diablo le duela, de todas formas no me interesa, porque me he guardado para el Señor en fidelidad, en temor, y tratando de decir diciéndole: Señor, ayúdame a caminar derecho. Sí cometo fallas, cometo errores, pero en cuanto a lo que es la conversión, he estado muy convertido, mi Dios, sabiendo de que separado de Dios no soy nada. Los jóvenes, el hermano Julio sin Dios no es nada, no es nada. Mi hermana Isabel, mi hermana Dara sin el Señor no son nada. Y si no prestan atención y no toman el consejo y se enamoran de jóvenes, de hombres mundanos, se van a arrepentir. Estoy siendo directo.